Cuando hablamos de cine de temática judía, casi siempre ocurre lo mismo. La conversación se estrecha muy rápido y termina girando alrededor de una sola historia, la tragedia judía del siglo XX, el Holocausto. Una historia central, fundamental, que hay que contar, pero que no alcanza para explicar todo lo demás. Porque el judaísmo no es solo un acontecimiento del siglo XX. Es Biblia, es exilio, es familia, es discusión, es fe, es humor y también es una forma particular de mirar la realidad. Por eso en este vídeo vamos a hacer un top 10 de películas y series de temática judía. No es una lista de las películas más tristes, sino un recorrido por historias que muestran distintas capas del mundo judío, desde la antigüedad judía hasta la modernidad. Algunas de estas historias son luminosas, otras son incómodas y alguna es directamente dura, pero todas dicen algo verdadero. Es una lista personal, sí, pero no arbitraria. Cada título está aquí porque aporta una mirada que no se repite. Arrancamos el top 10 con Éxodo, una película de 1960 basada en la novela de León Uris, uno de los grandes relatos épicos sobre el nacimiento del Estado de Israel. La película está protagonizada por Paul Newman y desde el inicio nos mete en el clima de la posguerra. La historia nos lleva a los años inmediatamente posteriores a la Shoah, cuando miles de sobrevivientes judíos intentaban llegar de forma clandestina a la tierra de Israel, desafiando las restricciones del mandato británico. Los famosos barcos de la inmigración clandestina son el corazón del relato. En ese contexto, la película no solo muestra el conflicto con los británicos, sino también las tensiones internas dentro del propio movimiento sionista. Aparecen las disputas entre la Haganá, más moderada y organizada, y el Irgún, mucho más radical en sus métodos. No es solo una lucha contra un poder externo, sino también una discusión sobre cómo se construye un Estado y hasta dónde se puede llegar para lograrlo. Entre sabotajes, negociaciones, dilemas morales y decisiones difíciles, la película va construyendo un relato fundacional, el paso de sobrevivientes sin hogar a un pueblo que empieza a tomar su destino con sus propias manos. Hoy, Éxodo puede parecer una película de otra época, con personajes muy claros y posturas poco matizadas, pero sigue siendo clave para entender cómo el cine ayudó a fijar una imagen del nacimiento de Israel en la conciencia occidental. Por eso, con todas sus virtudes y sus límites, Éxodo abre este top 10. Con Miss Jerusalén, o la reina de belleza de Jerusalén, pasamos de la épica del nacimiento del Estado de Israel a una mirada mucho más cotidiana y, justamente por eso, muy valiosa. La serie nos sitúa en Jerusalén a finales del periodo otomano y durante los primeros años del mandato británico, cuando la ciudad todavía no estaba definida por el conflicto que conocemos hoy en día. Uno de los grandes aciertos de Miss Jerusalén es la reconstrucción de esa Jerusalén previa. Las casas, los patios, los comercios, la vida familiar y el ritmo urbano. No se trata de una ciudad simbólica o idealizada, sino de una ciudad con rutinas, tensiones internas y relaciones complejas entre comunidades. La historia gira en torno a la familia Hermosa, judíos sefardíes que hablan ladino, profundamente arraigados en Jerusalén. Son judíos que no llegan desde Europa ni forman parte del primer sionismo político, sino que representan a una población judía que ya estaba presente en la ciudad desde generaciones anteriores. Esto permite mostrar una dimensión de la historia judía que suele quedar invisibilizada, la de los judíos orientales y sefardíes anteriores al conflicto moderno. A medida que avanza la trama, la llegada del sionismo europeo, los cambios demográficos y las transformaciones políticas comienzan a atravesar esa vida estable. La serie no presenta este proceso de forma abstracta, sino a través de sus efectos concretos en esta familia, en las relaciones personales y en las tensiones internas entre tradición, modernidad y pertenencia. Miss Jerusalén no intenta explicar el conflicto palestino-israelí, ni tampoco tomar partido. Su valor está en mostrar cómo la realidad histórica se transformó e impactó en personas reales en una ciudad que todavía no era símbolo de nada, sino el hogar de personas comunes. Por eso, ocupa este lugar en la lista, porque recuerda que la historia judía en Jerusalén no comienza con la guerra, sino con la vida cotidiana. El violinista en el tejado nos lleva al corazón del mundo judío de Europa Oriental.
a un shtetl del Imperio Ruso a comienzos del siglo XX. La historia se basa en los relatos de Sholem Aleichem, uno de los grandes escritores del Yiddish, creador del personaje de Tevye, que se convirtió en un símbolo del judío tradicional enfrentado a un mundo que cambia demasiado rápido. La película, estrenada en los años 70, sigue la vida de Tevye, un lechero judío que intenta mantener la tradición mientras sus hijas empiezan a tomar decisiones que desafían las normas comunitarias. A través de su historia familiar, la película muestra con claridad el choque entre tradición y modernidad, entre autoridad religiosa y elección personal, y entre estabilidad y expulsión. Tevye fue interpretado por Topol, en un papel que marcó su carrera y que quedó asociado para siempre al personaje. Su forma de hablarle a Dios, de discutir y de resignarse resume de manera muy precisa una actitud profundamente judía frente a la vida y a la historia. Otro elemento clave es su banda sonora, que trascendió la película y se volvió parte de la cultura popular. Canciones como Tradition o Si yo fuera rico no solo acompañan la historia, sino que ayudan a entender cómo la música expresa identidad, pertenencia y ruptura, y es parte del relato. Más allá de su tono, a veces ligero, el violinista en el tejado tiene un final claro y duro. El shtetl no es un lugar eterno. La expulsión, el exilio y la migración aparecen como destino inevitable, anticipando la desaparición de ese mundo pocos años después. Por eso esta película ocupa un lugar central en esta lista, porque retrata con humanidad y claridad un mundo judío que ya no existe, pero que sigue siendo fundamental para entender la historia judía moderna. Antes de entrar en el tren de la vida, tengo que aclarar algo, porque es importante para entender por qué esta película está en esta lista. En general, no me gustan las historias ficticias ambientadas en la Shoah. No porque no puedan estar bien hechas, sino porque, existiendo tantas historias reales, documentadas y estremecedoras, siempre me ha parecido extraño y personalmente innecesario inventarse una. Películas como El niño con el pijama de rayas o incluso La vida es bella nunca me convencieron del todo. Precisamente por eso, es una opinión personal, pero creo que la Shoah no necesita metáforas edulcoradas ni fábulas para ser comprendida. Y justamente por eso El tren de la vida es una excepción. La película parte de una idea completamente absurda. Un grupo de judíos de un shtetl que decide organizar su propio tren de deportación falso para escapar de los nazis. Se disfrazan, se organizan, discuten entre ellos y ponen en marcha un plan que en cualquier otro contexto sería ridículo. Pero aquí está el punto. La película no intenta suavizar la Shoah, ni hacerla amable. Lo que hace es usar el absurdo como herramienta narrativa. Un humor profundamente judío, que no niega la tragedia, sino que la enfrenta desde un lugar inesperado. La historia nos lleva por discusiones internas, peleas ideológicas, conflictos de liderazgo y situaciones que rozan lo grotesco, pero que en el fondo hablan de supervivencia y dignidad. Incluso en el contexto más extremo, los personajes siguen discutiendo, organizándose y tomando decisiones. Eso también es una forma de resistencia. El tren de la vida no es una película cómoda. El humor incomoda y a veces duele, pero justamente por eso funciona. No reemplaza a las historias reales ni pretende hacerlo. Se coloca en otro plano, el del absurdo como recurso frente a lo insoportable. Por eso está en esta lista, porque aún siendo ficción, dice algo verdadero sobre la experiencia judía en uno de los momentos más oscuros de la historia. Fievel y el Nuevo Mundo es en apariencia una película infantil. Los protagonistas son ratoncitos que huyen de unos gatos malvados, hay canciones pegadizas y una estética pensada claramente para niños. Yo la vi de niño, como muchos, y en ese momento no entendía realmente de qué iba la historia. Con los años, uno se da cuenta de que detrás de esos dibujitos hay una historia profundamente dura. La familia Ratonovich representa a los judíos que huyen de la persecución. Los gatos no son simples villanos de caricatura, son la representación bastante clara de los pogroms, de la violencia cosaca y del antisemitismo que obligó a millones de judíos a abandonar Europa. La historia nos lleva a esa huida forzada, a la separación familiar, al viaje incierto y al sueño americano. América aparece como un refugio idealizado porque no hay gatos en América. Una frase ingenua, casi infantil, que expresa una esperanza real, la posibilidad de vivir sin persecución. Pero la película no se queda solo en el sueño. Una vez en América, el choque con la realidad es inmediato. No todo es fácil, no todo es seguro, y la adaptación tiene consecuencias. Aún así, el mensaje final es claro. A pesar de todo,
hay futuro. Fievel y el Nuevo Mundo funciona porque logra algo muy poco común: contar una experiencia traumática real a través de una historia accesible para niños, que solo revela toda su profundidad cuando se la vuelve a mirar de adulto. Por eso está en esta lista, porque demuestra que incluso en una película de ratoncitos puede esconderse una de las historias más importantes y más dolorosas de la experiencia judía moderna. El Príncipe de Egipto. Esta es otra película que muchos vimos de niños y que durante años quedó asociada simplemente a la animación y a la música. Sin embargo, cuando uno la vuelve a mirar con atención, se da cuenta de que está contando el relato fundacional más importante del pueblo judío. La historia nos lleva al Egipto antiguo y al relato del éxodo bíblico: esclavitud, opresión, liberación y formación de un pueblo. Moisés no es presentado como un héroe perfecto, sino como alguien dividido entre dos mundos, criado como príncipe egipcio, pero marcado por un origen que no puede ignorar. Uno de los grandes aciertos de la película es que no infantiliza el relato. A pesar de ser animada, no evita los temas difíciles: la esclavitud, la violencia, el sufrimiento, el precio de la libertad. Todo está ahí, contado de forma accesible, pero sin vaciarlo de contenido. La música cumple un rol central. Las canciones no están puestas solo para entretener, sino para reforzar la dimensión épica y emocional del relato. Para muchos, esta fue la primera vez que escucharon, aunque fuera indirectamente, la historia del Éxodo contada con fuerza, dignidad y respeto. Más allá de su estética, El Príncipe de Egipto cumple una función muy clara: transmitir memoria. Para una generación que creció lejos del texto bíblico, esta película fue una puerta de entrada a una historia que no es solo religiosa, sino histórica e identitaria. Con Fauda damos un salto directo al Israel contemporáneo y a una realidad que sigue abierta, incomoda y tampoco se ha resuelto. A diferencia de muchas producciones sobre el conflicto, esta serie no intenta explicar la historia desde fuera ni convertirla en un esquema simple de buenos y malos. La historia nos lleva al mundo de las unidades encubiertas israelíes que operan dentro de los territorios palestinos, y lo hace desde un lugar poco habitual: el del contacto directo, cotidiano y muchas veces brutal entre personas que están atrapadas en una misma realidad. Uno de los grandes aportes de Fauda es que muestra el conflicto como lo viven quienes están dentro de él, no desde los discursos políticos ni desde los titulares, sino desde la tensión constante, el desgaste psicológico, las decisiones rápidas y las consecuencias que nunca terminan. La serie también es interesante porque rompe con varias simplificaciones habituales. Los personajes israelíes no aparecen como héroes de manual y los personajes palestinos no son figuras abstractas. Hay motivaciones, contradicciones, errores y tragedias en ambos lados. Eso no iguala responsabilidades, pero sí humaniza el conflicto. Fauda incomoda porque no ofrece soluciones ni moralejas claras. Muestra un presente en el que la violencia no surge de la nada, sino de una acumulación de historia, miedo y desconfianza. Y muestra también el precio que se paga por vivir permanentemente en ese estado de alerta. Fauda representa una dimensión central del mundo judío actual, la de un Estado que existe, que se defiende, que se equivoca y que vive en una tensión constante entre seguridad, moral y humanidad. Después del conflicto, de la tensión y del ruido permanente, Ushpizin baja el volumen de golpe y nos mete en un espacio mucho más íntimo. La historia se desarrolla en Jerusalén, dentro del mundo del judaísmo religioso, y se concentra en algo muy simple: una pareja, una casa humilde y una fiesta judía. La película sigue a una pareja de judíos hasídicos que viven con muy pocos recursos económicos. Durante Sukkot, cuando la tradición habla de hospitalidad y de recibir invitados, los Ushpizin, aparecen en su vida dos personajes inesperados que ponen a prueba todo: la fe, la paciencia, el pasado y la idea misma de redención. Lo interesante de Ushpizin es que no explica el judaísmo desde afuera, no traduce, no justifica y no busca hacerlo comprensible para quienes no conocen ese mundo. Simplemente lo muestra tal y como es, con sus normas, sus silencios, sus tensiones y su dignidad. La historia nos lleva a entender cómo funciona la fe en la vida cotidiana, no como discurso, sino como práctica. La confianza en Dios no aparece como algo abstracto, sino como algo que se pone a prueba cuando no hay dinero, cuando hay conflictos personales y cuando el pasado vuelve de manera incómoda. No hay grandes gestos épicos ni eventos históricos decisivos.
Todo ocurre a pequeña escala, pero justamente ahí está la fuerza de la película. Ushpizin muestra que la identidad judía no se sostiene solo en los grandes momentos de la historia, sino también en la vida diaria, en la observancia, en la comunidad y en las decisiones pequeñas. Por eso ocupa este lugar en la lista, porque recuerda que el judaísmo no es solo pasado ni política, sino también una forma concreta de vivir el presente. Con Shtisel entramos de lleno en uno de los retratos más logrados y honestos del judaísmo ultraortodoxo que se hayan hecho en televisión. La serie se sitúa en Jerusalén, dentro de una familia jaredí, y lo hace sin exotizar, sin explicar de más y sin convertir ese mundo en una rareza para el espectador. Lo primero que sorprende de Shtisel es que no trata sobre religión, sino sobre personas. La vida religiosa está ahí, es el marco, pero el centro de la historia son las relaciones familiares, padres e hijos, matrimonios, duelos, expectativas y deseos que no siempre encuentran lugar para expresarse. La historia nos lleva al interior de una familia donde cada personaje está atravesando decisiones muy concretas y momentos personales. El peso de la tradición, el lugar del arte, el amor no correspondido, la soledad, la autoridad paterna y el miedo. Todo eso aparece sin discursos ni confrontaciones abiertas, sino en gestos pequeños y decisiones cotidianas. Uno de los grandes méritos de Shtisel es que humaniza un mundo que suele aparecer caricaturizado. No idealiza, pero tampoco condena. Muestra conflictos reales sin necesidad de convertirlos en un alegato a favor o en contra de la vida religiosa. La serie también es importante porque rompe con una idea muy extendida, que el judaísmo ultraortodoxo es un bloque homogéneo. En Shtisel hay matices, dudas, contradicciones y caminos distintos, incluso dentro de la misma familia. Y por eso ocupa el puesto número 2, porque logra algo muy difícil: acercar al espectador a un mundo cerrado, pero sin forzarlo a entrar. Y en el puesto número 1 está La lista de Schindler. Y no es solo una elección personal, es para muchos la obra maestra del cine judío y, sin exagerar, la película más importante que Steven Spielberg hizo en toda su carrera. Cuando se estrenó, a principios de los 90, la película marcó un antes y un después. No solo en el cine, sino en la forma en que el mundo veía y entendía el Holocausto. Hasta ese momento, el Holocausto había sido tratado muchas veces desde el documental o desde relatos parciales. La lista de Schindler logró algo distinto: llevar la Shoah al centro del cine popular, sin banalizarla. Y el impacto fue inmediato. La película ganó 7 premios Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Dirección Artística y Mejor Banda Sonora. Pero más allá de los premios, lo importante es por qué los ganó. Spielberg tomó decisiones muy claras. Filmó casi toda la película en blanco y negro, no como un gesto estético, sino como una forma de quitar cualquier distancia emocional. No hay espectacularización, no hay alivio visual. La cámara se queda, observa y obliga a mirar. La historia nos lleva al gueto de Cracovia, a su liquidación y a los campos, y lo hace sin metáforas ni atajos. Para muchísima gente en el mundo, esta fue la primera vez que vio la Shoah representada con ese nivel de crudeza y humanidad. No como una idea abstracta, sino como una suma de vidas concretas, con nombres, rostros y destinos. Otro punto clave es que la película no convierte la Shoah en una historia de redención. Schindler salva a más de 1000 personas, pero no salva a todos. La película no cierra con un triunfo, sino con una pregunta moral abierta. El énfasis no está en el héroe, sino en las vidas judías que fueron salvadas una por una. Después de la lista de Schindler, el tema dejó de ser marginal en el cine mainstream, cambió el estándar, marcó un límite sobre cómo se puede y cómo se debe representar el Holocausto. Por todo eso, esta película ocupa el puesto número 1, no solo por su calidad cinematográfica, sino porque logró algo excepcional: mostrar la Shoah a millones de personas. Antes de cerrar, quiero mencionar una película más. Se trata de El Creyente, una de las películas más difíciles de ubicar en una lista como esta. Mientras armaba el top 10, puse esta película en varios lugares. En algún momento incluso la llegué a colocar en el puesto número 1, y luego me arrepentía y la colocaba un poco más arriba. Finalmente entendí dónde estaba el problema, y es que
El problema es que es una película muy difícil de puntuar, precisamente porque es una película muy difícil de procesar. La película cuenta la historia de un joven judío extremadamente inteligente, con una formación profunda en textos judíos, que termina integrándose en un grupo neonazi. No lo hace por ignorancia ni por presión externa, sino como resultado de un conflicto interno muy fuerte con su identidad. Gran parte de la película está construida a partir de diálogos. Diálogos duros, incómodos, a veces brillantes, en los que aparecen una y otra vez los grandes temas de la identidad judía moderna. La idea de pueblo elegido, la relación con Dios, la carga de la historia, la Shoah, el sionismo, la culpa, la victimización, el antisemitismo y el autoodio. Todo está sobre la mesa sin filtros. La película no justifica al personaje ni lo absuelve. Tampoco ofrece una salida clara. Lo que hace es mostrar hasta dónde puede llegar una identidad cuando entra en colisión consigo misma y no encuentra un marco sano para procesarse. Justamente por eso me resultó tan difícil ubicarla. El creyente no encaja bien como cierre emotivo, pero tampoco funciona como un simple punto de partida. Es una película que desarma, que incomoda y que obliga a pensar. No es para todos los públicos. Y de hecho, la mayoría de las personas jamás la mencionaría en un vídeo como este. Por eso, decidí hacer un poco de trampa. Dejarla fuera, pero nombrarla como bonus. No porque esté por debajo de las otras, sino porque juega en otro registro. Mientras el top 10 recorre historia, memoria, fe, migración y vida judía, el creyente pone el foco en la pregunta más difícil de todas: ¿qué significa ser judío? Y esa pregunta, aunque no tenga una respuesta clara, también forma parte central del mundo judío, sobre todo en el siglo XXI. Esta fue mi lista de películas y series de temática judía. No es definitiva. No pretende cerrar el tema y, como vieron, incluso deja cosas fuera del ranking. Justamente por eso me interesa abrir la conversación. Escriban en los comentarios qué película o serie agregarían, cuál sacarían y cuál pondrían en el puesto número 1. Y si les gustó este enfoque, suscríbanse al canal. Y si no están de acuerdo, mejor todavía, porque este es un tema que se entiende mucho mejor desde la discusión.